Bien, pues buenos días a todos y a todas. Esta es la última clase de este curso raro, de este trimestre raro de geografía que estamos teniendo. Claro, se nos han quedado cosas por ver, otras las hemos visto bastante en profundidad, pero hay que poner un límite y el límite era en terminar ya con el sector terciario. Creo que hemos cubierto una grandísima parte del programa y ya sabéis, lo que se nos quede en el tintero, pues habrá que verlo el año que viene, ¿no? Bien, nos queda por ver dentro del sector terciario, pues el turismo y otros servicios. Es un tema muy interesante, sobre todo el del turismo, porque prácticamente dependemos de él y porque en el entorno de estos momentos que estamos pasando, del COVID, de la pandemia, pues precisamente la contracción del turismo, el hecho de que la gente no esté viajando, pues va a tener y está teniendo ya, de hecho, unas consecuencias muy importantes en nuestra economía. Y por eso hay ahora mismo autonomías, hay ciudades que le están pidiendo al gobierno que les deje pasar de fase, que les deje acelerar, porque claro, necesitan contar con esos ingresos y garantizar esos puestos de trabajo, ¿no? Bien, mirad lo importante que es que el turismo aporta entre el 11 y el 12% del Producto Interior Bruto y del empleo en España. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Vale? Esto quiere decir que de cada 100 euros que se producen en España, 12 o 13 los produce el sector turístico. Y de cada 100 empleos que hay en España, 12 o 13 los produce directamente el sector turístico. No hay turistas, perdemos un 12% del Producto Interior Bruto, perdemos un 12% del empleo, lo cual es muy fuerte. Claro, tenemos que tener en cuenta que en el ranking mundial España está siempre entre la tercera y la segunda posición en millones de viajeros. El primero suele estar Francia, París importa muchísimo y el segundo suele ser España en competencia con Estados Unidos. Somos ahora mismo, lo éramos en el 18, el segundo país más visitado del mundo. Y en el ranking de el país en el que más se gastan el dinero, estamos normalmente los terceros. Los primeros suelen ser Francia y Estados Unidos, ¿no? Este índice que tenéis aquí al lado es el de los países más competitivos del mundo, y España y Francia están, y Alemania con Japón, están en los puestos de cabeza siempre. Como veis, por lo tanto, España es un país turístico y España es uno de los países más importantes del mundo en cuanto al turismo se refiere. Y aquí tenéis, ahora que hemos visto esta clasificación, la aportación que os decía antes, ¿no? Mirad, aquí podéis ver el Producto Interior Bruto español, ahora que sabemos que estamos en las posiciones más importantes del mundo, y lo que aporta cada sector al Producto Interior Bruto, ¿no? Aquí podéis ver el turismo, como os decía, que es lo principal que tenemos, es la joya de la corona, ¿no? Porque tenemos 70.000 millones de empleos, perdón, de euros que se aportan directamente y 120.000 que se aportan indirectamente. Fijaos, el 15% del Producto Interior Bruto en este ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre aportaciones directas e indirectas? Pues muy sencillo. Directas es lo que me gasto yo o lo que se gasta un turista alemán cuando viene a un hotel en España. ¿Vale? Pero ¿qué es lo indirecto? Lo indirecto es cuando luego ese hotel se gasta dinero en contratar un camión que le traiga la cerveza. O cuando la empresa de cerveza pues se gasta también dinero y aporta dinero al Producto Interior Bruto en fabricar esa cerveza o esa Coca-Cola o esos vasos para el hotel, ¿no? Directo es cuando yo voy al hotel. Indirecto es cuando el hotel compra sábanas a una empresa que fabrica sábanas. Si no fuera yo al hotel o si no fueran los alemanes o los turistas ingleses a ese hotel, el hotel no vendía, pero la empresa que fabrica sábanas o la empresa que fabrica grifos para el hotel, pues tampoco venderían, ¿no? Por eso fijaos qué importantísimo es, ¿no? En segundo lugar, bueno, tenemos la construcción, después la salud, el comercio, la agricultura, etcétera, ¿no? Bien, ¿por qué se produce todo esto? Bueno, en España coinciden una serie de factores que son los que nos hacen ser esta gran potencia turística, ¿no? En primer lugar, tenemos un clima y unas playas extraordinarios. Como sabéis, cuando vimos los climas, gran parte de España se inscribe en lo que se conoce como el clima mediterráneo, que tiene una gran particularidad. Es el único clima del mundo, clima templado, que tiene sequía estival, es decir, que en verano no te llueve.
Que eso es fatal para la agricultura y para otras muchas cosas. Pero claro, para el turismo que viene buscando sol y playa es perfecto, porque ¿cuándo puede viajar la gente? Pues en julio y en agosto. Y en los otros climas, en julio y en agosto llueve, y en el Mediterráneo, pues no. Así que sabes que te vas a encontrar con un clima muy bueno, sobre todo en toda la zona mediterránea y parte de la Atlántica, y no tan bueno en el norte, pero vas a encontrar también unas playas estupendas, ¿no? Fijaos, además, las playas españolas, España es el país del mundo que tiene más playas con banderas azules. La bandera azul es un premio, una clasificación que se le da a determinadas playas cuando cumplen toda una serie de requisitos medioambientales, de servicios, paisajísticos, de limpieza, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las playas azules son las mejores playas que hay. Y fijaos, tenemos pues un montón, aunque algunos años pues varían. Este año pues se perdieron 28 con respecto al anterior, pero nos importa poco. Fijaos, en Galicia hay 120, en Asturias 13, en Cantabria 11, en Andalucía pues tenemos 98, aunque perdió 17, ¿no? Murcia 31, Valencia 150, Cataluña 120, es una barbaridad, ¿no? Baleares 63, Canarias casi 50, ¿no? Y claro, esto pues es muy atractivo. Sol y playa, pero también hay más cosas. España ha invertido mucho en infraestructuras que ayudan al turismo. Aquí os he puesto algunas, ¿no? Pues, puentes, quizá este os suene porque lo hayáis cogido alguna vez, los trenes de alta velocidad, pues los aeropuertos, puertos para los cruceros, en fin, cosas que son necesarias para que vengan los turistas. Esto sería inversión pública, lo ha hecho el gobierno, el Estado, el que haya sido en cada momento, para ayudar al turismo, pero también está la inversión privada, todos los que han construido desde hoteles de lujo hasta chiringuitos de playa. Todo eso son infraestructuras turísticas. Nadie iría a un país en el cual no hay carreteras, no hay puertos, no hay hoteles o no hay donde comer o donde tomarte algo, donde no hay infraestructuras, ¿no? En tercer lugar, tenemos las políticas de los gobiernos que promocionan el turismo. Esto se viene haciendo en España desde hace mucho tiempo, desde los años 60, y es muy divertido, porque ha ido cambiando, ¿no? En los años 60, para vosotros la prehistoria, que fue cuando se empezó a traer el turismo, lo que se empezó a vender en el extranjero era Spain is different, aquí lo tenéis, ¿no? Visit Spain. Entonces lo que se vendía, sobre todo en Europa, era que España era un país pues, que era Andalucía fundamentalmente, es decir, las cosas típicas perdón, como aquí pues la feria, las sevillanas, el toreo, de fiesta de toros in Spain, los pueblecitos y tal, pues era lo que se vendía en el extranjero. De forma que muchos turistas alemanes e ingleses se pensaban que toda España era Andalucía, pero además una Andalucía que no existe realmente, una Andalucía típica, ¿no? Y que la gente pues iba por la calle pues vestido de flamenca o de torero directamente por las calles de Andalucía, pero también de Madrid o de Barcelona o de Bilbao, ¿no? Esto fue los primeros, las primeras campañas turísticas que se hicieron, ¿no? Evidentemente, esto fue cambiando, aunque en parte nos hemos quedado con la imagen internacional de que en España pues somos todos toreros y todas bailadoras y que todos cantamos flamenco, ¿no? A continuación, estas campañas ya fueron cambiando y fueron poniendo de manifiesto otra de las ventajas que tenemos, que es la riqueza cultural y gastronómica de España. España es un país pues muy antiguo, que tiene mucha historia, desde luego, que tiene muchos restos pues, arqueológicos, monumentales, muchas tradiciones muy interesantes, uno de los mejores museos del mundo y una gastronomía estupenda, ¿no? Y como podéis ver aquí, pues ya hay una campaña muchísimo más moderna, aunque sigue diciendo España todo bajo el sol. Fijaos, de momento la marca pues es un cuadro de Miró. Aquí tenemos una paella, para no olvidar el tema de la gastronomía, las naranjas, por ejemplo, pero tenemos también, por ejemplo, un cuadro de Goya aquí, tenemos, esto es una muestra de arte románico en los Pirineos, tenemos aquí la Alhambra, una fiesta popular, otra fiesta popular, una playa, una especie de sala de fiestas para que vean que se lo pueden pasar bien, esquí, para que vean que no solamente todo es playa y estas cosas, pues la Dama de Elche, para que se vea toda la historia, un paisaje precioso, ¿no? Bien, fijaos, por lo tanto, tenemos riqueza cultural, tenemos inversiones y mejoras que se han ido haciendo, tenemos campañas del gobierno, siempre no se puede prescindir de esto, y tenemos también estas playas y este clima tan estupendo para viajar en verano, ¿no? Claro, esto hace que haya diferentes tipos de turismo en España, unos de los cuales están mucho más desarrollados que otros.
El principal, el que atrae a más gente, es el turismo de sol y playa. Nuestras playas, las que os he enseñado antes, y el turismo de sol y playa, pues atrae a millones de visitantes extranjeros y nacionales también, pero no es el más rentable, como os digo, tiene un montón de problemas, ¿no? Uno de los problemas, por ejemplo, es que es muy estacional, es decir, que solo te viene la gente en los meses donde se puede bañar y el resto del año, pues los hoteles, los restaurantes, los bares, las atracciones, pues cierra y la gente pues se va a la calle temporalmente hasta el año siguiente que les vuelven a contratar. Además, tiene muy poco valor añadido este turismo, es decir, que aunque parezca mentira, cada turista se deja muy poco dinero. Y gran parte del dinero que se dejan, sobre todo los turistas extranjeros, se lo dejan en su país. Porque o bien los hoteles pertenecen a cadenas hoteleras extranjeras, o bien los turoperadores de cada país son los que cobran una parte. Es decir, el turista alemán pues ya paga una parte muy importante en Alemania y ese dinero se queda allí. Y luego aquí, por lo que se gaste él fuera de programa, ¿no? En los chiringuitos o yendo a los toros, yo qué sé, ¿no? Entonces, es el más abundante, pero no es el más interesante. Y además trae una serie de problemas ecológicos brutales. Aquí podéis ver una playa pues toda petada de gente, nos quejamos de las de aquí a veces, pues imaginaos lo que es esto, ¿no? Y claro, esto hace que haya localidades pues donde se duplique, se triplique, se quintuplique la población, precisamente en la época en la que menos agua hay, con lo cual hay conflictos por el agua, hay exceso de basuras, en fin, es bastante poco sostenible, pero bueno, es el principal, ¿no? Hay otros tipos. El turismo cultural, en el cual deberíamos ser una gran potencia, sobre todo se dirige a las grandes ciudades, por ejemplo Madrid o Barcelona, a visitar pues, el Museo del Prado, la Sagrada Familia, todas estas cosas. Ese es muy interesante. Y es muy interesante, como los otros dos, porque rompe la estacionalidad. Te viene gente a Madrid o a Barcelona o a Sevilla a ver, o a Granada, a ver los monumentos en cualquier momento del año. Y eso es bueno porque es a todo lo largo del año, ¿no? Aparte es un turismo que apenas contamina, es un turismo que apenas molesta y es un turismo que se deja muchísima pasta. Solamente en entradas se deja un montón de dinero y luego en recuerdos, en souvenirs, en no sé cuánto. Porque claro, uno va a Benidorm de sol y playa y ¿qué se lleva de recuerdo? Pues un imán para la nevera, ¿no? En cambio, va a Madrid o va a Barcelona o va a Sevilla y compra ropa, compra recuerdos más caros, compra cosas más interesantes, ¿no? Otro tipo de turismo, pues el turismo rural, que también viene muy bien. Este es el que es pues a los pueblos y le viene muy bien a lo que se llama la España vaciada, todo el tema de la España interior que no tiene muchas maneras de obtener riqueza y que pues el turismo de casitas rurales y cosas de estas le viene también muy bien. Suele ser bastante ecológico y suele tener muy poco impacto, por lo tanto, medioambiental. Y está ahora mismo despegando, ¿no? Y luego tenemos el turismo de invierno, que es el turismo relacionado sobre todo con las estaciones de esquí, que, bueno, pues tenemos también, ¿no? Y es un turismo que deja bastante dinero, aunque es un turismo muy minoritario, precisamente por eso, ¿no? Estos tres tipos son los que hay que potenciar porque rompen la estacionalidad del sol y playa, aportan más dinero, más valor añadido y son más respetuosos por el medio ambiente. Bien, vamos a ver ahora el turismo nacional y el extranjero. ¿Quiénes vienen a España? Bueno, pues por un lado tenemos los viajeros interiores, es decir, los españoles que, llegado el momento, pues se van a pasar un fin de semana o una Semana Santa o las vacaciones de verano a otro sitio. Pero lo que más llama la atención es la llegada de turistas internacionales, de turistas extranjeros. Mirad, en el año 2019 vinieron 83,7 millones de turistas extranjeros a España. Esto es más que la población española, pero mucho más que la población española. Por cada español vienen casi dos turistas. Entonces, imaginaos lo importante que es todo esto, ¿no? ¿Y a dónde van estos turistas? Pues a las principales áreas turísticas de España, que son las que están aquí en rojo. Mirad, las más importantes, los principales destinos de los turistas internacionales, sobre todo, son Cataluña, las Baleares, las Canarias y Andalucía. Este es el mapa de la España turística. Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía. Pero localmente hay zonas muy fuertes. Vamos a verlas. Mirad, aquí tenemos las Canarias, evidentemente. Las Canarias tienen una ventaja y es que su clima les permite que la temporada turística sea prácticamente durante todo el año. Yo me he bañado en Navidad, en Año Viejo, en Canarias, en el mar, ¿no? Las Baleares, las tenemos aquí, están en una densidad altísima. Aquí hay zonas, además, donde residentes extranjeros de la Unión Europea
con todo el derecho del mundo, además, como si lo hago yo, si tuviera dinero, pues alemanes que se compran casas aquí en pueblos y que al final son más los alemanes o los franceses, son todos alemanes e ingleses, que los nacionales, y tienen sus propios periódicos en alemán, en francés, e incluso en algunos sitios el alcalde, que también es perfectamente legal, pues es alemán o es francés, para que veáis cómo está este tema, ¿no? Luego en Andalucía, pues sobre todo la zona de la Costa del Sol, mirad, Torremolinos, Málaga, Marbella, son enormes sitios de densidad turística, ¿no? Donde estamos nosotros, que decimos, pues nos parece a veces que vienen muchísimos turistas a Cádiz, bueno, pues estamos en una zona de densidad media, ¿vale? Pero esto es por el Levante, entre otras cosas, y porque es un clima distinto el que tenemos en este lado que el que tenemos en este, ¿no? Luego, fijaos la zona de la Comunidad Valenciana y Murcia. Tenemos aquí otra zona muy, muy, muy importante. Y en Cataluña, pues todas las áreas estas, por ejemplo, aquí veis Salou, Lloret de Mar, Calella, todas estas partes de la Costa Brava que son además preciosas, ¿no? Está Madrid también como alta densidad turística, pero es por las cuestiones de, bueno, y naturalmente Barcelona, por cuestiones del turismo cultural, ¿no? Bueno, hay turismo también de, ¿cómo se dice?, de encuentros internacionales, de ferias, de pues, congresos, todas estas cosas, ¿no? Y si os dais cuenta, en el norte, salvo que hay zonas muy concretas como Santander o Gijón, San Sebastián también, la densidad es menor, es una densidad media por un tema climático. Las playas son estupendas, pero ya sabéis que el clima es diferente, ¿no? Y el resto de España, salvo las ciudades históricas que tenéis aquí, León, Burgos, Valladolid, Salamanca, Toledo, prácticamente es un vacío turístico, que solo se puede llenar realmente con el turismo rural, pero el turismo rural ya sabéis, como os he dicho antes, que es minoritario, ¿no? Bien, ¿cuáles son las consecuencias del turismo? Pues hay muchísimas. Algunas son positivas y otras no tan positivas. Entre las positivas, pues están las económicas, naturalmente. Aporta una pasta al Producto Interior Bruto y nos ayuda a equilibrar nuestra balanza de pagos. Esto ya lo sabemos de la otra clase, los que la visteis. Por otro lado, aporta un 12% de los empleos de España, es decir, uno de cada 10 españoles vive del turismo. Por otro lado, hay consecuencias culturales, como el intercambio de culturas y de costumbres. Cuando empezaron a llegar los turistas a España fue al final, bueno, todavía quedaban unos años de la dictadura de Franco y las mujeres españolas no podían hacer un montón de cosas, como por ejemplo ponerse en bikini, ya no lo digo en topless, en bikini en la playa, o estaba mal visto que fumaran, o que condujeran, o que se tomaran una cerveza en un bar, y de repente pues empiezan a llegar las mujeres extranjeras que conducen, que se toman algo, que llevan bikinis, que visten de otra manera, que tratan a sus maridos de tú a tú y no como si el marido fuera su amo o su jefe, que le pasaba a muchas españolas, y de repente la mujer española pues ve ahí una realidad diferente y aprende que se puede ser de otra manera, ¿no? Muchas veces el turismo, pues, aporta, en algunos sitios, aporta este enriquecimiento cultural, ¿no? Otra consecuencia positiva, hombre, donde hay turismo se hace siempre inversión en infraestructuras. Siempre se construyen mejores carreteras, siempre se construyen mejores vías de tren y mejores aeropuertos. Y además se construyen, ya en el ámbito privado, pues se construyen clínicas para los turistas, se construyen restaurantes, se construyen hoteles. Y por lo tanto hay una inversión en infraestructura que desarrolla el territorio. Estos serían consecuencias positivas. Consecuencias negativas, bueno, o no tan positivas. Primero, al final la economía acaba dependiendo en exceso del turismo, que es estacional y que es muy frágil. Y fijaos lo que ha pasado ahora. Con un virus, 2 meses, se extiende el miedo al coronavirus por el mundo, los turistas dicen que no van a venir y por lo tanto la economía española entra en shock. La vamos a tener que meter en la UCI prácticamente. ¿Por qué? Pues porque dependemos excesivamente del turismo, que es una cuestión bastante frágil, como se acaba de ver, ¿vale? Por otro lado, otra no tan positiva es que el turismo es excesivamente estacional, con lo cual tienes un montón de gente que dice, yo sí, tengo 3 meses de trabajo en un hotel, pero los otros 9 meses, ¿qué hago? Me apunto al paro, busco trabajo en otro sitio, muchas veces economía sumergida, con lo cual pues tampoco es tan bueno, ¿no? En tercer lugar, hay consecuencias medioambientales no deseadas. En las zonas estas de turismo masivo, pues hay un turismo que es insostenible, porque consume demasiada agua, además en verano, consume un montón de recursos y prácticamente destroza el territorio, ¿no? Y sin embargo hay otros sitios, como el turismo rural, que es muy sostenible, ¿no?
Y finalmente, no tan positivas, también hay consecuencias territoriales. Las administraciones, es decir, el gobierno tiene el dinero que tiene para hacer carreteras y para hacer trenes. Si dedica mucho a las zonas turísticas para desarrollarlas, dedica menos a las zonas no turísticas, donde hay gente, donde hay compatriotas nuestros que también tienen derecho a tener una buena vía de tren o una buena autopista o un buen aeropuerto, pero no lo tienen pues, porque no son turísticos. ¿Vale? Bien, este tema se completa con los servicios financieros y el resto de servicios, y aquí voy a ir muy deprisita porque esto además ya lo vimos en clase. Recuerdo que os hice malabares con un billete de 10 euros que se multiplicaba por 5 o por 6. Ojalá pudiera hacerlo de verdad, ¿no? Primero, el sector financiero. El sector financiero es el que mueve el dinero en un país y está compuesto, entre otras muchas cosas, por los bancos y las cajas de ahorros. Nosotros ya vimos cómo funcionaba un banco. Sin embargo, os lo dejo aquí para que lo recordéis. Recordemos que un banco realmente es una especie de intermediario. Muchas familias y empresas depositan su dinero en el banco. O aunque no lleguen a ahorrar, como casi todo el mundo cobra por banco, tú cobras a principios de mes y hasta que te lo va gastando, ¿quién tiene ese dinero? Ese dinero lo tiene el banco. ¿Vale? Tú se lo estás prestando al banco. A cambio, el banco te suele dar un pequeño interés, pero vamos, estoy hablando del 0,0 algo por ciento. ¿Qué hace el banco con ese dinero? El banco con ese dinero lo presta. Lo presta al gobierno, al Estado, lo presta a las empresas que necesitan dinero de vez en cuando y lo presta a muchas familias, a lo mejor a la misma que tiene el dinero en el banco, ¿no? ¿Cómo me prestó a mí el dinero? Pues para comprar mi casa. Y el banco siempre cobra un interés más alto por prestar el dinero del que le da a la gente que le deja el dinero a él. Con lo cual, si a estos le dan, a lo mejor, el 0,1% por su dinero, pues a este le pide, pues qué sé yo, un 3% por el suyo. Con lo cual, fijaos, con el dinero de esta familia que se lo presta a esta familia le está dando un 0,1% y a esta empresa le está cobrando un 3%. Con lo cual el banco está ganando un 2,9% simplemente por coger el dinero de un sitio, de las familias, y prestárselo a otro sitio, en este caso a las empresas o a otras familias. Así es como funciona un banco, acordaos de aquella clase que vimos en la que multiplicábamos el dinero, ¿no? Bien, otro puntal importante del sector financiero de cualquier país, y que también lo vimos, esto es un mero recordatorio, es la bolsa. Esta es una imagen de la bolsa de Madrid, como veis es preciosa, muy bonita. Bolsas hay en todo el mundo. ¿Y qué se hace en una bolsa de valores? Pues se compran y se venden acciones. ¿Y qué son las acciones? También tuvimos una clase sobre eso. Las acciones son una parte de una empresa, igual que una participación en un décimo de lotería. ¿Vale? Entonces, una empresa, el dinero de esa empresa está dividido en participaciones que se llaman acciones, que cualquiera puede comprar y cualquiera puede vender, si tiene el dinero para ello. Y estas acciones, bueno, pues se pueden comprar y vender pues, en un sitio determinado, en un sitio físico además. Aunque ahora se compran todas por internet, pero existe este sitio que es el que lo centraliza, que es la bolsa. Y finalmente, ¿qué nos queda? Porque de todo esto ya hemos hablado. Pues los servicios públicos y los servicios privados y otros servicios. ¿Cuáles son los otros servicios, aparte de los que hemos visto a lo largo de todo este tema? Bueno, pues la sanidad, que puede ser pública o privada. La sanidad pública es la que pagamos todos con nuestros impuestos y que luego nos atiende a todos y que se está viendo especialmente en este contexto de epidemia que estamos viviendo, en el cual a nadie, en España al menos, esto no ocurre en todos los países ni muchísimo menos, a nadie se le niega la entrada en un hospital y que le curen en un centro sanitario, ¿no? Hay también una sanidad privada, gente que se paga esa sanidad privada porque entiende que para él es mejor. Depende de los gobiernos que estén en un momento o en otro, se le da más importancia a la sanidad pública o a la sanidad privada. Ahora mismo nos encontramos en un proceso en el que se están privatizando muchas partes de la sanidad pública y esto se ha notado también con lo de la pandemia y se notará más todavía, ¿no? La educación, vosotros sois de un instituto público. Hay institutos y colegios públicos que los pagamos todos con nuestros impuestos y donde entra todo el mundo y además no tiene que pagar nada. Y hay institutos y colegios privados que se los paga cada uno y que en teoría pues tienes, qué sé yo, mejores instalaciones o siempre todo en teoría, ¿no? Y luego hay colegios e institutos que son concertados, que son una cosa muy rara que solo pasa en España y que son privados a todos los efectos, pero se pagan con dinero público, que eso ya os lo explicaré. Luego tenemos la seguridad. Pues la seguridad también puede ser un servicio público o privado. ¿Cuál es la seguridad pública? Pues la policía.
la Policía Nacional y Municipal. ¿Con qué se le paga a esa gente? Pues con nuestros impuestos les pagamos todos. Y en teoría, pues nos tienen que proteger a todos, de que no nos roben o de que no nos maten, o proteger nuestras casas, nuestros coches, la seguridad, ¿vale? Pero también existe la seguridad privada, un vigilante de seguridad contratado por, pues qué sé yo, una gran superficie, por el Decathlon, que tiene un guardia de seguridad en la puerta, que viene a reforzar la seguridad pública porque entiende que necesita un trato especial. Como veis, los servicios públicos son para todos, los servicios privados son para quien se los paga. La cultura debería ser un servicio público, los museos, por ejemplo, las exposiciones, todo ese tipo de cosas, pero también hay un sector privado muy importante dentro de la cultura, pues qué sé yo, el cine, el teatro, pues que hay que pagar la entrada, porque si no, no se podría sostener, aunque parte también se sostiene con fondos públicos o tiene subvenciones para que llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque la cultura es un derecho, ¿no? La defensa en principio es solo público, digo en principio, ¿vale? Es el ejército. Es el ejército, la aviación y la marina. No obstante, hay países donde hay servicios de defensa medio privatizados. Estados Unidos, por ejemplo, para muchas cosas que debería utilizar el ejército, utiliza empresas de mercenarios, así como suena, ¿eh? Si queréis buscar por ahí, los Black Watch, por ejemplo, que se contratan y hacen servicios de defensa del país privatizados, lo cual es una cosa bastante extraña, ¿no? En España, en principio, esto no pasa. Y luego nos quedan ya los servicios a empresas y los servicios personales, ¿no? Bueno, los servicios a empresas, pues ¿cuáles son? Pues la gestoría que te hace los papeles, la empresa de transportes que te lleva y te trae cosas a tu empresa, qué sé yo, la empresa de telefonía que te pone la wifi en tu oficina, esos serían servicios a empresas. Y finalmente los servicios personales o servicios a particulares, que son desde la peluquería o el que te da un masaje que no cubre la seguridad social, o no sé, el repartidor que te trae algo, o el taxista que te lleva y te trae a algún sitio, ¿no? Bien. Esto sería ya, con esto terminamos, una panorámica del sector servicios que hemos estado viendo desde el principio, cuando vimos el comercio, si os acordáis, vimos el transporte, ahora hemos visto turismo y el resto. Espero que os haya resultado interesante. Con esto acabamos. A partir de ahora, pues todo es mandar todo lo que os quede por ahí de ejercicios, que os queda mucho, a muchos de vosotros, de recuperaciones y de tal. Y ya está. Espero que nos veamos pronto. Ha sido un placer.